Buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis todos, chicos? ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Espero que estéis todos muy bien, que hayáis hecho muchos test, que nos hayáis extrañado mucho, yo os extraño. Bueno, y nada, y aquí estábamos un día más, una semana más, teórica en casa de Laura a las 12, puntuales. Y bueno, como os comenté el viernes, que acabamos el temario, le dimos la vuelta completa al libro. A partir de hoy, todos los días, de 12 a 12:30, vamos a hacer un resumen de cada tema. Un resumen un poquito express, comentando lo más importante, para que todas aquellas cositas que no podéis olvidar y tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer el examen y de hacer los test, pues que bueno, que como ya sabéis, tenemos que sacar 0 fallos en el examen, ¿de acuerdo? Ese es nuestro objetivo, aprobar el examen, y si es con 0 fallos, mejor que mejor. Pues bien, empezamos por el tema 1, ¿de acuerdo? Empezamos otra vez por el tema 1 y estamos en la página, chicos, página 6. Esto sería el tema de las definiciones, tema importante para comprender el resto del temario, ¿de acuerdo? Así que empiezo con la definición de lo que sería un conductor. Buenos días a todos, os comento. Conductor es la persona que maneja un vehículo o a cuyo cargo está un animal o animales. Durante el aprendizaje de la conducción, cuando hagáis prácticas, el conductor sería el profesor de autoescuela, ¿de acuerdo? El profe sería el conductor. Bien, pasamos a la definición de lo que sería un peatón. Peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos afectados sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Y ahora vamos a comentar quiénes también son peatones, ¿de acuerdo? Quiénes también son peatones. Por ejemplo, quienes empujan o arrastran un coche de un niño o de una persona con discapacidad o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones. Los que conducen a pie un ciclo o un ciclomotor de 2 ruedas, y las personas con discapacidad que circulan al paso en una silla de ruedas con o sin motor. Todos estos también serían peatones. Ahora pasamos a hablar del titular del vehículo. Es la persona cuyo nombre figura inscrito el vehículo oficial persona cuyo nombre figura inscrito el vehículo en el registro oficial correspondiente. Y el titular tiene unas obligaciones. Por ejemplo, facilitar a la administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de ser cometida una infracción, o impedir que ese vehículo sea conducido por quien nunca hubiera obtenido el permiso o la licencia correspondiente. Estos serían obligaciones que tiene el titular del vehículo. Y ahora os paso a comentar la definición de conductor habitual. Conductor habitual es aquella persona que cuenta con el permiso o con la licencia, que ha sido designada por el titular del vehículo previo su consentimiento, por ser aquella que de manera usual o con más frecuencia conduce ese vehículo. En ese momento, las obligaciones del titular pasan a ser asumidas por el conductor habitual. Bien, y ahora vamos a comentar la definición de vehículo. La definición de vehículo es muy frecuente, ¿de acuerdo? La preguntan mucho. Vehículo es todo aparato apto para circular por las vías públicas. Vehículo, todo aparato apto para circular por las vías públicas. Por un lado, tenemos los vehículos de motor, que son aquellos que están provistos de un motor para su propulsión, ¿de acuerdo? Vehículos de motor. Dentro de los vehículos de motor tenemos 2 grupos, chicos. Por un lado tenemos los vehículos automóviles y los vehículos especiales, pero tanto automóviles como especiales serían vehículos de motor. Luego tenemos los vehículos no considerados de motor y por último los vehículos sin motor. Os he hecho un pequeño esquema en la pizarra para que lo veáis y lo tengáis más claro. A ver, ¿cómo lo pongo yo esto? A ver, aquí. Como veis, todos son vehículos, ¿de acuerdo? El grupo grande serían los vehículos de motor. Dentro de los vehículos de motor tenemos 2 grupos, los vehículos automóviles y los vehículos especiales. Luego tenemos los vehículos no considerados de motor y por último tenemos los vehículos sin motor, ¿de acuerdo?
Bien, vamos a empezar a hablar de los vehículos sin motor. Vehículos sin motor tendríamos tracción animal, ciclo, bicicleta, remolque y semirremolque. Repito, tracción animal, ciclo, bicicleta, remolque y semirremolque. Estos vehículos son vehículos sin motor. Luego tenemos los vehículos no considerados de motor. Los no considerados de motor tienen motor, lo tienen, pero no se consideran vehículos de motor, ¿de acuerdo? Porque no reúnen todas las características de los vehículos de motor. Pero repito que tienen motor, aunque se llamen vehículos no considerados de motor. Aquí tendríamos al ciclomotor de 2, de 3 y de 4 ruedas. Acordaros que al ciclomotor de 4 ruedas se le llama cuadriciclo ligero. Ciclomotor de 4 ruedas o cuadriciclo ligero sería lo mismo. Además, todos tienen matrícula amarilla, ¿vale? Para cuando los veáis en la calle y los distingáis y los sepáis distinguir de una motocicleta, los ciclomotores tienen matrícula amarilla. También tenemos al tranvía y a los vehículos para personas de movilidad reducida. Todos estos, repito, serían vehículos no considerados de motor. Y la velocidad máxima de todo ese grupo, a ver si estáis atentos, la velocidad máxima de todo el grupo no considerado de motor, ¿cuál es? A ver quién me la dice. ¿Cuál es la velocidad máxima de todo el grupo de vehículos no considerados de motor? 45, muy bien, 45 km por hora sería la velocidad máxima de todo ese grupo. Muy bien. Y ahora hablamos de los vehículos de motor. Como hemos dicho, los vehículos de motor se dividían en dos grupos. Acordaros, los vehículos de motor se dividían en automóviles y vehículos especiales. Vamos a ver los automóviles, a comentarlos. Dentro de los automóviles tenemos la moto de 2 ruedas, la moto con sidecar, vehículo de 3 ruedas, cuadriciclo, y aquí paro un momento. Cuando hablamos de cuadriciclo, en este caso hablamos de un automóvil, ¿de acuerdo? Todos los que estamos comentando ahora son automóviles. No podéis confundir el cuadriciclo ligero, que es el que hemos comentado que era un ciclomotor de 4 ruedas y la velocidad máxima era 45, con el cuadriciclo a secas. En algunos test lo llaman cuadriciclo de motor. A ver quién me dice la velocidad máxima de un cuadriciclo. Cuadriciclo a secas ahora, ¿eh? Cuadriciclo, que es automóvil y que es vehículo de motor. ¿Cuál es la velocidad máxima de un cuadriciclo? Cuando comentamos las velocidades, dijimos que siempre tenía la misma velocidad en las vías interurbanas. Su velocidad máxima, qué bien, es 70 km por hora. Muy bien, 70. Seguimos con automóviles. El turismo, que sería el coche, derivado de turismo, el vehículo mixto adaptable, autobús o autocar, trolebús, camión, furgón-furgoneta, tractocamión, el vehículo articulado y el tren de carretera. A ver, ¿quién me dice ahora? Muy bien, estáis a tope. A ver, ¿quién me dice qué tienen en común un vehículo articulado y un tren de carretera? El vehículo articulado y el tren de carretera, los dos son... Vehículo articulado y tren de carretera, los dos son... Venga, que esto ya lo sabéis, chicos. El vehículo articulado y el tren de carretera, los dos son... A ver quién me lo dice. Venga, venga, ¿quién contesta? El vehículo articulado y el tren de carretera, los dos serían... A ver, chicos, ¿quién me contesta? A ver, ¿conjunto de qué? Tanto el tren de carretera como el vehículo articulado, los dos serían conjuntos de vehículos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver ahora los vehículos especiales. Bien, vehículos especiales, por un lado, los tenemos de motor. Cuando nos dicen vehículos especiales de motor, se refiere a que son autopropulsados, a que se mueven por ellos mismos, como por ejemplo el quad, el tractor, el motocultor y la máquina automotriz. Estos son especiales y de motor, autopropulsados. Y luego tenemos vehículos especiales remolcados, como sería el remolque agrícola o la máquina remolcada. Bien, os voy a comentar las definiciones más importantes, las que
más frecuentemente preguntan, ¿de acuerdo? No las vamos a ver todas, porque como hemos comentado, esto sería un poco resumen del tema. Por un lado, os quiero comentar la diferencia entre un ciclo y una bicicleta. Ciclo y bicicleta. Por definición, no es lo mismo, pero a efectos prácticos, cuando hacéis test, ya sabéis que cuando se están hablando de un ciclo, se están refiriendo a una bici, ¿vale? Pero por definición no es lo mismo y os lo quiero comentar. Por un lado, un ciclo dice vehículo provisto de al menos 2 ruedas, como mínimo tiene 2 ruedas, y propulsado exclusivamente, principalmente por la energía muscular de la persona o personas que están sobre él, en particular mediante pedales. Esto sería la definición de un ciclo. Fijaros que dice que tiene 2 ruedas por lo menos. Sin embargo, una bicicleta, por definición, sería un ciclo de 2 ruedas, ¿de acuerdo? Bicicleta sería ciclo de 2 ruedas por definición. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre un remolque y un semirremolque. Por un lado, el remolque se engancha, ¿de acuerdo, chicos? El remolque se engancha. Y por otro lado, el semirremolque se acopla, ¿sí? Remolque se engancha y semirremolque se acopla. Y tanto los remolques como semirremolques me los clasifican por ligeros, cuando su masa máxima autorizada sería hasta 750 kilos, o no ligeros, cuando sobrepasamos los 750 kilos de masa máxima autorizada. Aquí os he hecho también un mini resumen, remolques y semirremolques. Ligero sería hasta los 750 kilos y no ligero sería cuando pesa más de 750 kilos, ¿de acuerdo? El ligero sería hasta incluyendo los 750 y lo que sobrepase los 750 kilos sería un remolque o un semirremolque no ligero. Bien, ¿qué más os comento? Hablamos ahora os comento alguna definición de los vehículos no considerados de motor, como por ejemplo el tranvía, que marcha por raíles instalados en la vía. Y os quiero comentar la definición del ciclomotor, porque a veces preguntan la definición del ciclomotor y a veces de la motocicleta. Para que no las confundamos, os comento que el ciclomotor tiene que reunir 2 características simultáneamente. 2 características. Una de ellas, su velocidad máxima no debe ser superior a 45 km por hora, como ya sabéis. Y la cilindrada tampoco tiene que superar los 50 centímetros cúbicos. O sea, velocidad como mucho 45 km por hora y cilindrada como mucho 50 centímetros cúbicos. Y tiene que reunir simultáneamente estas 2 características. Bien, cuadriciclo ligero, os lo pongo en imagen para que lo tengáis claro. Este es el que va a 45 km por hora. Esto sería un cuadriciclo ligero, un ciclomotor de 4 ruedas. Bueno, ¿qué más os comento? Vamos a comentar alguna definición de los automóviles, ¿de acuerdo? Y os voy a comentar la definición de la motocicleta, para que no la confundamos con la del ciclomotor. La motocicleta es un vehículo de motor y es un automóvil, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, para que sea considerada una motocicleta, solo tiene que reunir una característica, una de estas 2 que os voy a decir. O bien que supere los 45 km por hora, o bien que supere los 50 centímetros cúbicos. En el caso de que ya cumpla una de estas 2 condiciones, que supere 45 o que supere 50 centímetros cúbicos, ya sería considerada una motocicleta. Y además, en la calle, ya las veis, la matrícula sería de color blanco, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a comentar la definición de un turismo. Nos dice, automóvil destinado al transporte de personas, que tiene 4 ruedas al menos y 8 plazas como máximo, además del asiento del conductor. Aprovecho para refrescar y comentaros que si os preguntan cuántas personas como máximo podemos transportar con el permiso B, la respuesta sería 9 incluido el conductor o 8 más el conductor, y estaríamos diciendo lo mismo y las 2 respuestas serían correctas. ¿Qué más? Os comento el derivado de turismo y os lo enseño para que lo veáis. Un derivado de turismo, estéticamente, es un turismo, es un coche, pero está destinado exclusivamente al transporte de mercancías.
Está destinado exclusivamente al transporte de mercancías y solo tiene una fila de asientos. Luego tenemos el vehículo mixto adaptable, el vehículo mixto que también nos preguntan mucho por él. El vehículo mixto es un automóvil también y está dispuesto para el transporte simultáneo o no de personas y mercancías, hasta un máximo de 9, incluido el conductor. Acordaros que el mixto, como su propio nombre indica, mixto, tanto puede transportar personas como mercancías. ¿Qué más? Os comento otra definición, os comento dos definiciones para que no las confundáis porque suelen preguntarlas. La definición de camión y la definición de furgón. Tanto el camión como el furgón, los dos vehículos están destinados exclusivamente al transporte de mercancías, hasta un máximo de 9, incluido el conductor. Pero en el camión, la cabina no está integrada en la carrocería, mientras que en el furgón la cabina sí que está integrada en la carrocería. Por lo tanto, esta sería la gran diferencia. Bueno, la gran diferencia y la única diferencia que tienen, ¿de acuerdo? Camión y furgón, los dos están destinados al transporte de mercancías, hasta un máximo de 9 personas, incluido el conductor, con la diferencia de que la cabina en el camión no está integrada en la carrocería y en el furgón sí que lo está. Hemos comentado que teníamos conjuntos de vehículos, ¿sí? Hablábamos que por un lado teníamos el tren de carretera y el vehículo articulado. Tanto el tren de carretera como el vehículo articulado son conjuntos de vehículos. Por un lado, en ambos casos tendríamos un automóvil, ¿de acuerdo? En el caso del tren de carretera sería un automóvil en el que se le engancha un remolque. Un tren de carretera sería un automóvil más un remolque, ¿de acuerdo? Y un vehículo articulado también sería un automóvil en el que se acopla un semirremolque, ¿de acuerdo? Automóvil más semirremolque sería un vehículo articulado y tanto el tren de carretera como el vehículo articulado son conjuntos de vehículos. Bueno, ¿qué más os comento? Os voy a comentar la definición del quad, ¿de acuerdo? Del tractor que la suelen preguntar con frecuencia. Bien, un tractor es un vehículo especial autopropulsado, se mueve por él mismo, de 2 o más ejes. Un tractor puede tener 2 o más ejes, concebido y construido para arrastrar, llevar o accionar aperos, útiles, maquinaria o remolques. Y los tractores pueden ser agrícolas, de obras o de servicios. Los tractores pueden ser agrícolas, de obras o de servicios. El motocultor, que os quiero preguntar, a ver si os acordáis. El motocultor solo tiene un eje, ¿de acuerdo? El motocultor solo tiene un eje, se conduce a pie y a ver quién me dice cuál es la velocidad máxima de un motocultor. Venga, que yo sé que la sabéis. Velocidad máxima de un motocultor. Motocultor, vehículo especial, de un eje, se conduce a pie y su velocidad máxima era 25 kilómetros por hora. Muy bien, 25 kilómetros por hora, que esta la preguntan con frecuencia. Y ahora pasamos a hablar de las definiciones relativas a la vía. Vía es el espacio donde se desarrolla la circulación. Y vamos a comentar las partes fundamentales de la vía, que yo sé que las sabéis, pero vamos a refrescar. Por un lado, aquí creo que lo veis bien. Aquí tenemos un carril, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un carril. La suma de los carriles sería la calzada. Lo que vemos de color verde sería la calzada. Lo que tenemos a ambos lados serían los arcenes. Y la suma de calzada y arcenes, lo tenemos por aquí de color rojo, sería la plataforma, ¿de acuerdo? Estas serían las partes fundamentales de la vía. Y lo que nos estaría separando las dos plataformas sería la mediana, ¿de acuerdo? Bueno, os comento alguna definición de las vías. Por ejemplo, una calzada estrecha. Se considera calzada estrecha cuando tiene 6,5 metros o menos de ancho. Cuando tiene 6,5 metros o menos de ancho. Sería calzada estrecha. Carril estrecho es cuando tiene menos de 3 metros de ancho. Menos de 3 metros de ancho. Bien, luego tenemos definiciones como lo que es una curva, una recta,
una curva de visibilidad, de visibilidad reducida, cambio de rasante de visibilidad reducida, mediana, apartadero, la zona de emergencia, que ya la conocéis, la intersección, que sería nudo de la red viaria en el que todos los cruces de trayectorias posibles de los vehículos que lo utilizan se realizan a nivel. Glorieta, acordaros que la glorieta también sería una intersección en la que circulamos alrededor de un elemento central que dejábamos constantemente a la izquierda. Paso a nivel es el tramo en el que se cruzan a la misma altura una vía y una línea de ferrocarril con plataforma independiente. Bien, y ahora vamos a comentar la senda ciclable, que la preguntan bastante. La senda ciclable es un lugar en el que, es una vía en el que tienen preferencia tanto los peatones como los ciclos. Acordaros, peatones como ciclos tienen preferencia en la senda ciclable. Discurre por espacios abiertos como parques, jardines o bosques. Esta era la señal de senda ciclable. Acordaros que aunque en la imagen apareciera una bici, un ciclo, tienen preferencia tanto peatones como ciclos, como bicicletas. Si la preguntan con frecuencia también. ¿Qué más? Ahora hablamos del concepto de dirección y sentido. Acordaros que una vía puede ser recorrida en ambos sentidos. Sería una vía de doble sentido, ¿sí? Y luego tenemos vías de sentido único. La autopista y la autovía, por ejemplo, eran de sentido único y las carreteras convencionales eran de doble sentido. Bien, ahora vamos a comentar la clasificación de las vías, que esto también es básico para que luego nos situemos en el resto del temario. Por un lado, tenemos vías de poblado, ¿sí? Vías de poblado. Cuando hablamos de vías de poblado, teníamos la vía urbana y la travesía. ¿De acuerdo? Vía urbana y travesía eran vías de poblado, estaban dentro de poblado. La vía urbana podemos decir que son las calles y la travesía era la carretera que cruzaba la población. La carretera que cruza la población, el pueblo, sería la travesía. Estos serían vías de poblado. Por otro lado, tenemos vías fuera de poblado o vías interurbanas, que es un poco... sería decir lo mismo, vía interurbana o vía fuera de poblado. Aquí en este caso tenemos la autopista, la autovía, la vía reservada para automóviles y las carreteras convencionales. Tanto la autopista como la autovía eran de sentido único y la vía para automóviles y la carretera convencional eran vías de doble sentido. En autopista y autovía la velocidad máxima era 120 y en vía para automóviles y en carreteras convencionales la velocidad máxima era 90 km por hora. Bien, os quiero comentar que lo preguntan, características que tiene la autopista. Características, bien, sobre todo lo que quiero que veáis son las diferencias que tiene una autopista de una autovía, porque lo preguntan. En la autopista no teníamos acceso a la propiedad colindante. Propiedades colindantes eran aquellas que veíamos desde la propia autopista. Si veíamos un restaurante desde la autopista, si veíamos un hotel, si veíamos un área de servicio, eso era una propiedad colindante, ¿de acuerdo? Pues bien, en autopistas no tenemos acceso a la propiedad colindante. Para acceder a esas propiedades colindantes teníamos que salir de la autopista, ¿de acuerdo? Bien. Las autopistas, por otro lado, también las tenemos de peaje, ¿sí? Sería otra diferencia que tiene con la autovía. Las autopistas las tenemos de peaje. Bien, ahora pasamos a hablar de la autovía. En el caso de la autovía, aunque la construcción de la vía es muy similar, como mínimo tendrá dos calzadas, una de un sentido de circulación y la otra en sentido contrario, separada por esa mediana. En la autovía sí que tenemos acceso limitado a las propiedades colindantes. Por lo tanto, sería una de las grandes diferencias que tiene la autopista de la autovía. En la autopista, repito, no tenemos acceso a la propiedad colindante y en la autovía tenemos acceso limitado. En otra vía en la que tampoco tenemos acceso a la propiedad colindante como en la autopista, sería en la vía para automóviles, ¿de acuerdo? La vía para automóviles solo tiene
una calzada en la que se comparten los dos sentidos de la circulación, con esta señal, que es la que nos indica vía para automóviles, y en una vía para automóviles no tenemos acceso a la propiedad colindante, como en el caso de la autopista, y en la autovía tenemos acceso limitado a la propiedad colindante. Bien, en las carreteras sí que tendríamos acceso a esas propiedades colindantes, ya que una carretera sí que tendría intersecciones, cosa que en autopista, en autovía y en vía para automóviles no tendríamos intersecciones, no tendríamos cruces. ¿Qué más? Y pasamos a hablar de otras definiciones que no suelen preguntar, pero que tengáis una ligera idea. Por un lado tenemos la definición de la tara, que sería la masa del vehículo con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicios, pasajeros ni carga, con su dotación completa de agua, combustible, lubricante, repuestos y herramientas y accesorios necesarios. Luego nos hablan de la masa en carga. La masa en carga es la masa efectiva del vehículo y su carga, incluida la masa del personal de servicio y de los pasajeros. Y como importante os quiero comentar la definición de la masa máxima autorizada. Masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en circulación por las vías públicas. Y os pregunto, que ya os lo pregunté en su día, no lo podéis fallar, ¿cuál es la masa máxima autorizada para el permiso B? ¿Cuál es nuestra masa máxima autorizada? La masa máxima autorizada para el permiso B es de... A ver quién me contesta. Masa máxima autorizada para el permiso B. Hablamos de... ¿cuántos kilos, chicos? 3.500 kilos, súper bien. La masa máxima autorizada para el permiso B, súper bien, 3.500. Y acordaros que el número máximo de personas que podemos transportar es 9, incluido el conductor, o 8 más el conductor. Bien, pues súper rápido hemos hecho un resumen del tema de definiciones. Os he comentado lo más importante. También os quiero decir que las clases están completas, más extendidas, como ya sabéis, de 1 hora, tanto en Instagram como en Facebook. Os quiero comentar un par de consultas que me han llegado, que el otro día, como ya sabéis, siempre voy apurada de tiempo y no pude resolver. Por un lado, nos habéis preguntado, ¿cuándo se hacen operaciones de carga y descarga? Cuando se hacen las operaciones de carga y descarga, ¿por dónde se hacen? Hablamos de operaciones de carga y descarga. Eso era el tema 13. Pues bien, os comento. Las operaciones de carga y descarga, como norma general, se efectuarán fuera de la vía. Eso sería la norma general. Operaciones de carga y descarga se efectuarán fuera de la vía. Y cuando sea inexcusable, cuando no quede otra que efectuarlas en la vía, se efectuarán sin hacer ruidos, molestias, respetando las normas de parada y estacionamiento. ¿Qué más? Efectuándolas en lo posible, acordaros de esto, efectuándolas en lo posible por el lado más próximo al borde de la calzada. Esto os lo comenté en su día. Por un lado, repito, como norma general las operaciones de carga y descarga se efectúan fuera de la vía. Yo no tendría que ver esas operaciones de carga y descarga, pero cuando no quede otra que efectuarlas en la vía, se tienen que hacer cumpliendo unas normas. Las normas de parada y estacionamiento, procurando evitar ruidos, molestias, con la máxima celeridad, dándonos un poquito de prisa y, como norma general, por el lado más próximo al borde de la calzada. Eso por un lado. Os recuerdo también que estaba prohibido depositar la mercancía en la calzada, arcén o zona peatonal. Estaba prohibido depositar la mercancía arcén o zona peatonal. Y por último, me habéis preguntado ¿cuántos meses dura la teórica? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, tenemos que saber que una vez hayamos superado el examen teórico, la teórica tiene una validez de 2 años, ¿sí? Una vez hayan transcurrido esos 2 años, el teórico caducaría, chicos. 2 años es tiempo más que suficiente para obtener el examen, o sea, realizar el examen práctico y aprobarlo. Por lo tanto, una vez hacemos el examen teórico, tenemos 2 años para aprobar el examen práctico. Cuidado porque
aunque como os digo es tiempo más que suficiente, hemos visto a mucha gente que le ha caducado el teórico. Que le ha caducado el teórico por diversos motivos, porque lo han ido dejando, porque han hecho prácticas y luego se han ido a estudiar fuera, a vivir fuera. Os recomiendo que una vez aprobéis el examen teórico, no dejéis pasar nada de tiempo y os pongáis con las prácticas. Que las prácticas las intentéis hacer en un espacio de tiempo también comprimido. Que hagáis 3-4 prácticas por semana, ¿de acuerdo? Bien, pues lo dicho, la teórica caduca a los 2 años. Así que no me entere yo que a nadie le caduca el teórico, ¿de acuerdo? Que también tiene su esfuerzo sacarse la teórica. También me comentáis en la misma pregunta que en cuánto tiempo suele una persona sacarse el teórico, sacarse el carnet. Pues os digo, con el tiempo que llevamos ya haciendo clase vosotros, chicos, sería ya tiempo más que suficiente para que hubierais ya subido a examen y aprobado el examen teórico, porque ya le hemos dado la vuelta al libro. Pero os quiero recalcar, sobre todo, como ya sabéis, por ahora no nos podemos presentar a examen. Entonces, lo que no podemos hacer es dejar de hacer test. Hay que hacer test y hacer test cada día, porque, como me imagino, ya estáis aprobando la gran mayoría de los test, los estáis aprobando. Pero si ahora os relajáis y dejáis de hacer test, esos fallos van a volver a subir. Así que yo os recomiendo, os digo que, sobre todo, hagamos una combinación entre ver las clases cada día, refrescar aquellas clases completas, que como ya sabéis lo que vamos a hacer ahora es un resumen. Este resumen diario os va a ir muy bien, porque vamos a refrescar todas aquellas cositas que ya se nos habían olvidado. Así que hay que ver las clases cada día y hay que hacer test, los máximos que podáis, ¿de acuerdo? Para que sigamos pensando en todas estas preguntas, en estas normas, en estas excepciones. Así que, ¿qué más os digo, chicos? Que se me ha pasado muy rápido, que acostumbrada a una hora esto no es nada. Así que os deseo lo mejor, que vaya muy bien esta tarde, que hagáis muchos test. Nos vemos mañana a las 12, como cada día, y haremos un resumen comentando lo más importante del tema de la documentación del vehículo. Documentación y de los permisos, ¿de acuerdo? Así que un besazo enorme y hasta mañana, chicos, que vaya muy bien. Adiós.